2024. Vamos a hablar con Gastón Alonso para poder hacer desglose de cada uno de estos rubros y entender qué pasa con los sectores más golpeados. Gastón, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Santiago, buenas tardes. Gracias por el contacto. ¿Cómo te va? Muy bien, ayer veíamos el EMAE, repitamos los números y analizamos también el desglose de cada uno de los rubros para entender la actividad económica. Muy bien, efectivamente, como venías comentando, ayer a las 4 de la tarde el INDEC dio a conocer el estimador mensual de la actividad económica correspondiente al mes de diciembre y de esa manera cerramos lo que fue el 2024. Particularmente para el mes de diciembre tuvimos un nuevo crecimiento respecto al mes de noviembre, es decir, un nuevo crecimiento mensual, esta vez del 0,5%, y de esa manera se acumularon 8 meses de crecimiento consecutivo, sacando el mes de septiembre que hubo un crecimiento nulo, digamos, fue cero la variación porcentual respecto al mes de agosto. Descontando ese mes, desde abril en adelante la economía presentó desde el indicador que estamos mencionando, el estimador mensual de la actividad económica, crecimientos mensuales que llevaron a que en el año tengamos una caída del 1,8%. Claro. Primero que nada, sobre este número, bueno, de más está decir que las estimaciones a principio de año daban que este año iba a haber una baja de en torno al 3, entre el 3 y el 5%. Finalmente termina el año con una caída mucho más baja de lo que se esperaba. Y por eso es interesante ahí, Santiago, entrar, como bien vos decías, a entender un poco qué fue lo que pasó, que tuvimos estimaciones tan malas para principio de año y que finalmente cerramos con un número de caída económica del 1,8% en el 2024. Caída económica entonces del 1,8%, lejos del 3% que se pensaba, pero claro, hay algunos rubros que no te llegan ni a vos ni a mí y como tienen una gran recuperación, estamos hablando de la actividad financiera, compensa un poco este número. ¿Esto es así? Efectivamente, Santiago, para ordenar un poco la cancha, el estimador mensual de la actividad económica, el EMAE, tiene más o menos 15 sectores que releva mes a mes para ver cómo viene la actividad. Bueno, de esos 15 sectores, en el 2024, 9 presentaron caídas respecto al 2023. Ahí tenemos un primer número, ¿no? Hablamos de 9 sectores que tuvieron una caída, que cayeron, y 6 sectores que crecieron. Le voy a pedir a Gastón, le voy a pedir a la producción si puede poner ese gráfico que mostrábamos ayer del EMAE cuando puedan, así vemos el desglose de cada una de las actividades. 9 de esas cayeron. ¿De qué cantidad me dijiste, Gastón, que son los rubros que se dividen? De 15 sectores que tiene el EMAE, 9 presentaron bajas y 6 crecieron respecto al 2023. Y ahí de nuevo, ¿no? El siguiente doble clic es lo que ya venimos advirtiendo desde hace tiempo, cada vez que sale un EMAE, la enorme influencia que tuvo el sector agropecuario en el 2024, que ya se hablaba en 2023 de que sabíamos que tuvimos una de las sequías más grandes de la historia. Obviamente el sector presentó una caída de producción muy grande y que por un efecto estadístico el 2024 presentó un crecimiento excepcional que no se condice con una mejora de productividad del sector, sino que estamos hablando de más bien un efecto estadístico, de nuevo, como les decía, ¿no? Tuvimos una caída muy fuerte en 2023, 2024 crece muy fuerte. 2024, ese es el número de la variación interanual, el que tenemos ahí. Pero más interesante aún, te decía Santiago, tiene que ver con el acumulado interanual. Cuando nosotros vemos el acumulado interanual, el sector agropecuario creció 31%. Como bien estamos viendo, ahí tenemos un crecimiento interanual un poco menor, pero esa comparación es diciembre contra diciembre. Cuando vemos 2023 completo contra 2024 completo, el sector agropecuario creció 31%. ¿Sí? Entonces, de nuevo, lo que hablábamos cuando conversamos respecto a la recaudación, son números muy importantes que si uno no entiende el contexto de la medición, cree que hay un crecimiento excepcional y en realidad tiene que ver más bien con que en 2023 el sector agropecuario tuvo una de las sequías récord de la historia, con lo cual obviamente la producción se vio muy afectada. Otro de los sectores que tuvieron crecimiento, como bien vos decías, Santiago, en este primer año de gestión del nuevo gobierno, fue lo que es explotaciones de minas, tiene que ver con todo lo que es, bueno, obviamente el sector minero, tuvo un crecimiento del 7,3%, que también es otro sector que obviamente es muy importante. Nosotros tenemos que pensar, como siempre conversamos
los economistas, politólogos, etcétera, del desarrollo de ese sector para generar proveedores locales y obviamente empleo local para que, bueno, obviamente vivamos mejor y la mayoría de la gente tenga empleo, pero por ahora son sectores que no generan mucho empleo en la economía. Ahora bien, cuando nos vamos a los 9 sectores que presentaron caída respecto al 2023, encontramos los 3 sectores clásicos que siempre pensamos cuando hablamos de empleo, que son la construcción, la industria y el comercio, ¿no? O sea, básicamente los comercios en general, comercios minoristas. Cuando vemos construcción, bueno, este sector presentó una caída del 17,6% en 2024 respecto a 2023. Hablamos mucho sobre el impacto que tuvo en este sector la obra pública. El segundo sector que tuvo un impacto muy grande que tiene sobre el empleo, obviamente una relevancia importante en la economía argentina, es la industria, que cayó casi 10% en el 2024. Y por último, como te decía Santiago, tenemos una caída del 7,5% en lo que es comercios minoristas. Cuando vemos el empleo, cuando vemos el dato o el mapa de empleo en Argentina, encontramos que más o menos el 40% del empleo total tiene que ver con estos 3 sectores. Y ahí es donde quizás uno puede entender un poco mejor el resultado del EMAE, de esta caída del 1,8% del 2024, que no se condice, obviamente, con lo que uno vio en este primer año de gestión del nuevo gobierno, ¿no? Y ahí está, Claro. digo, el punto más importante a analizar. Gastón, las gestiones del gobierno sobre lo que tenía que ver con la pesca, ¿determinaron esta caída o tiene que ver con una cuestión natural de una menor captura, de una menor cantidad de peces en nuestras plataformas, cosa que parece difícil de que eso pase? ¿Tiene que ver más con la decisión de pesca y lo que implementó el gobierno en la ley bases con la pesca? En realidad el sector pesquero es un sector bastante complejo. Digo, durante el gobierno anterior tuvimos algunas decisiones que perjudicaron obviamente al sector, como todo lo que tiene que ver con el sur del país. Obviamente esas y otras regulaciones fueron eliminadas, pero el efecto del crecimiento de la pesca tiene que ver mayoritariamente con un tema climático, ¿no? Ahí está muy vinculado a lo que sucedió con el sector agropecuario. Un 2023 bastante negativo, un 2024 mucho mejor, con un factor que de nuevo no depende del gobierno, digo, de la situación climática, pero sí es cierto que es un sector que hay que indagarlo bastante, hay que seguirlo de cerca con respecto a algunas regulaciones que venía teniendo que probablemente incentiven al sector y ya crezca mucho más en los próximos años, los próximos meses, si se revisan algunas cuestiones. Esto dicho sea de paso, vinculado a todo lo que es la ley base, ¿no? Sabemos que este primer año de gobierno se llevaron adelante muchas desregulaciones en muchos sectores. Bueno, particularmente nosotros creemos que algunas de esas desregulaciones quizás era importante revisarlas. Digo, hay regulaciones que llevaban mucho tiempo en vigencia y que no tenían un sentido económico muy claro. Creemos que en gran parte de ese barrido hay algunas regulaciones que se sacaron que van a generar un efecto muy negativo en la economía, otras que pueden generar efectos positivos que obviamente lo vamos a ver con el tiempo. Pero Claro. creo que el punto más interesante del entendimiento del EMAE, de esta caída del 1,8, va por dos lados, ¿no? Digo, por un lado, la mayoría de los sectores que son empleo más intensivos, industria, construcción y comercio, cayeron muy fuerte respecto al 2023. El efecto arrastre del sector agropecuario jugó un rol bastante importante. Y también, obviamente, Santiago, nosotros vemos que desde abril en adelante la economía empieza a crecer y ahí tenemos también, obviamente, un cambio de prioridades en el gobierno, ¿no? Recordemos que el gobierno había comenzado la gestión con una lógica de reacomodo de precios y que el mismo presidente había mencionado esto de vamos a tener probablemente 2 años de estanflación, es decir, inflación con una recesión. Cuando empezó a pasar el tiempo, particularmente en el mes de abril, que empezaron con las actualizaciones fuertes de las tarifas de los servicios públicos, luego en mayo regularon sobre estas actualizaciones y empezaron a hacerlo de manera más gradual y se priorizó mucho la baja de la inflación. Bueno, lo que queda más que claro también con este resultado es que la estabilización de la economía y también obviamente el ancla cambiaria, ¿no? Esto de tener el dólar
bien atrasado y bien estable para generar justamente estabilidad. Bueno, estos dos factores juntos generan una expansión en la economía. La duda para los próximos meses es si este atraso cambiario va a poder ser Claro. sostenido por mucho tiempo más, o de qué manera se va a desarmar este cepo cambiario que tenemos, que como bien vos mencionabas al principio, ¿no? Tuvimos ayer también los datos de turismo internacional, y cuando miramos lo que pasó en Brasil y lo que pasó en Chile, vemos que hubo un nivel de turismo récord en relación a los últimos años. Digo, en el caso de Brasil, un 80% más de lo que se viajó en enero 2024. En el caso de Chile, un 160% más de lo Claro. que se viajó respecto a enero 2023. Es cierto que nosotros siempre hablamos de contexto, y cuando uno mira enero 2024 estamos hablando de un mes en donde tuvimos una devaluación muy fuerte, ¿no? En diciembre, por ende el tipo de cambio subió tanto que obviamente era muy caro viajar. Por eso ahora empieza todo este tema que hablábamos nosotros, Santiago, en la columna de recaudación, que es tengamos mucho cuidado con los interanuales, ¿no? Estamos en meses y en periodos muy atípicos, y la medición interanual nos puede llevar a que tengamos un diagnóstico errado de lo que está pasando en la economía y en ciertos indicadores que salen a diario en el INDEC. Sin duda, Gastón, para la próxima te quiero dejar esta pregunta para ver si me podés contestar. Muchas veces se dice enfriar la economía. ¿Qué pasa cuando la economía termina congelándose y como muchas cosas que se congelan, cuando vuelven ya no son lo mismo? Hablo de la construcción, hablo de los sectores que más cayeron. ¿Se pueden recuperar